Los pavimentos se deterioran con el tiempo, pero ¿por qué realmente lo hacen? Bueno, hay dos factores, el tránsito y el clima, que pueden causar diferentes cosas, como por ejemplo afectar la rugosidad, es decir, afectar la superficie plana de la carretera. Esto los usuarios de los vehículos lo pueden percibir como unas pequeñas vibraciones que afectan la comodidad. También el tránsito de los vehículos pesados pueden producir algo llamado ahuellamiento, que es la pérdida del perfil transversal de la carretera. En otras palabras, es la deformación en las huellas que se da en el sentido de circulación. Aquí se pueden presentar acumulaciones de agua que pueden llegar a ser perjudiciales. Y por supuesto también están las fisuras, que se producen cuando el material de la capa asfáltica se empieza a desgastar por la continua circulación de los vehículos. Al principio nadie se da cuenta, pero con el tiempo empieza a filtrarse agua por las fisuras y esta a su vez va a empezar a arrastrar los finos, lo que va a producir que con el tiempo se empiece a formar un agujero que cada vez se va a hacer más y más grande y va a quedar un hueco todo feo y peligroso en medio de la carretera. Así es como se forman los famosos baches. Y cuando esto pasa, los conductores se ven obligados a conducir más lento y a estar atentos al próximo obstáculo como si fuera un conductor de Fórmula 1 listo para la próxima curva. El problema con esto es que al ir más lento los tiempos de viaje son más largos, pero no solo eso, sino que mientras más baja sea la velocidad, más daño se produce en el pavimento. Esto aplica especialmente para vehículos pesados. Así que es totalmente necesario realizar trabajos constantes de mantenimiento para conservar los pavimentos en un buen estado. El problema es que es difícil predecir con exactitud cuándo debería realizarse dichos mantenimientos. Si se hace muy a menudo es una gran pérdida de dinero, pero si no se hacen a tiempo puede magnificarse el daño de manera exponencial, llegando a necesitar la reconstrucción de la vía, y esto evidentemente resultaría muy costoso. Entonces la pregunta es ¿cuándo hacerlo? Lo bueno de todo esto es que nos tocó vivir en la época de la tecnología. Así que para saberlo podemos aprovechar lo más actual que hay para simplificar, automatizar y predecir procesos. ¿Y qué es lo más actual que hay? La inteligencia artificial y su motor, el Machine Learning. Pero antes de seguir, ¿qué es esto del Machine Learning? Bueno, para entenderlo hagamos un ejercicio. Mira cómo está escrita esta oración. Voy a comer ahora. ¿No sientes como que una molestia al verlo, como que falta un H por ahí? Pero de niño, cuando estabas aprendiendo a escribir, probablemente te parecía perfectamente lógico que ahora se escriba así, tal como suena. Pero con el tiempo empezaste a escribir muchas veces y a leer muchas veces, es decir, experimentaste mucho. Y en tu cabeza se quedó grabado que ahora siempre se escribe con H. Por eso sientes hasta una incomodidad al verlo escrito así. Y te resultaría casi imposible equivocarte al escribirlo. Bueno, Machine Learning funciona de una manera muy parecida. Se alimenta de muchos datos, aprende de ellos y se vuelve más y más inteligente. Y aprende a distinguir entre qué está bien y qué está mal. Hasta llegar a un punto de autoaprendizaje en el que los programadores dejan de entender lo que está pasando ahí dentro de los algoritmos. Y aunque en su primera prueba haya escrito ahora de esta manera, definitivamente nunca más lo volverá a hacer. En el mundo de Machine Learning hay un montón de lenguajes de programación, tipos de aprendizaje y modelos. Pero para resumir vamos a centrarnos en la programación con Python, un tipo de aprendizaje supervisado y dos modelos de regresión que son Support Vector Machine Regression y Random Forest Regression. El Support Vector Machine Regression, que a partir de ahora voy a llamarlo SVR para abreviar, en español significa máquina de regresión apoyada de vectores. Lo que hace este modelo es predecir a partir de un programa de optimización geométrica, utilizando vectores para resolver funciones multidimensionales. Yo también me quedé así la primera vez que lo escuché y de hecho tuve que leerlo, pero es la explicación más simple que encontré. Bueno, lo voy a resumir como yo lo entiendo. Lo que hace este modelo es cuantificar errores entre aproximaciones calculadas por el propio modelo y el valor real del parámetro medido en campo, y a partir de eso aprende. En la gráfica podemos ver de izquierda a derecha qué pasa cuando el valor se acerca a cantidades reales y qué pasa cuando no. Se nota que primero es muy parecida a la formada por los datos reales y luego no tiene nada que ver. Ok, ese fue el más feo, pero no se asusten, el siguiente es mucho más sencillo de entender. Vamos. Hablo del Random Forest Regression, que significa regresión forestal aleatoria. Bueno, para entenderlo primero definamos qué es un árbol de decisión. Es básicamente cómo funciona la programación. Damos un valor de entrada y nos da dos condiciones. En caso de que la respuesta sea sí, hace una cosa, en caso de que la respuesta sea no, hace otra. Y sigue así sucesivamente tomando la forma de un árbol boca abajo. Podríamos automatizar cualquier cosa con esto. Tomemos por ejemplo todo el código ACI, ya que sigue el mismo patrón. Te dice,
Ok, para asegurar el confinamiento correcto de tu nudo, mira si tu viga es más ancha que esta columna. En caso de que sí, usa esta fórmula. Pero en caso de que no, entonces usa 7.3.6 cumpliendo lo que dice 5.2.3. Por cierto, estos números los acabo de inventar y probablemente si los buscas en ACI no existan. Pero lo que voy es que los árboles de decisión podrían servir para muchísimas aplicaciones. Pero eso no es todo, sino que Random Forest Regression, que desde ahora lo voy a llamar RFR para abreviar, en realidad lo que hace es agrupar un montón de árboles de decisión, es decir, crea todo un bosque, de tal forma que puede procesar demasiada información al mismo tiempo, encontrar varias posibles predicciones y seleccionar cuál es la más probable que suceda. Este modelo no es solo bueno para predecir, sino que también para clasificar y eliminar datos no necesarios para el objetivo asignado, volviendo aún más precisa la predicción. Estos tres investigadores estuvieron tomando datos de las vías de las costas argentinas, para ser exacto 10 años de datos, llegando a conocer el tránsito, la estructura, los materiales de la capa, el mantenimiento aplicado, las fisuras, los abollamientos y rugosidad presentados en cada año. Y a cada dato tomado lo pusieron en una escala medible respecto a ciertas variables. En caso de la rugosidad la midieron respecto a algo llamado IRI, que significa Índice de Rugosidad Internacional, y básicamente es una medida estándar de un vehículo que a cierta velocidad circula por la superficie. Si la superficie es plana, el valor de IRI es de 0 metros por kilómetro. Si el pavimento es nuevo, el valor de IRI suele estar entre 1 y 2 metros por kilómetro. Y si es un pavimento ya viejo o deteriorado, suele ser mayor a 4 metros por kilómetro. Para el abollamiento utilizaron una regla rígida de 1.20 metros y midieron el hundimiento debajo de ella. En el caso de las fisuras midieron los grados de deterioro en una escala de 0 a 10, en la que 0 es que no hay fisuras y 10 vendría siendo el desprendimiento de bloques, o también conocidos como la formación de baches. Ahora sí viene lo interesante, el desarrollo y resultados de los modelos de predicción. Primero hicieron un modelo para predecir fisuras, luego el de abollamiento y por último el de rugosidad. Cabe recalcar que los modelos se desarrollan en ese orden porque a partir del 1 se generaban variables independientes para el siguiente. También consideraron que se podrían generar errores por variables extras como mantenimientos no registrados o posibles errores de medición, por lo cual aplicaron un filtro de datos. También en caso de los años que no hubo datos, hicieron una interpolación entre el año anterior y el siguiente. Y para eso aplicaron una tasa de crecimiento anual del 2%. Y a partir de todo esto, crearon una desviación estándar y la ajustaron para cada uno de los modelos. Una vez listos los modelos, se los empezó a entrenar, y para ello utilizaron la técnica de los n-1 años. Es decir, tenemos los datos de este año y del año pasado. Entonces ingresamos los datos del año pasado a los modelos y esto nos debería decir qué debió haber sucedido este año. Luego comparamos los datos reales con las predicciones y ya está. Hemos predecido el futuro, o mejor dicho, hemos calculado el futuro. El punto es que al hacer esta comparación los investigadores entendieron si lo que habían desarrollado funcionaba o no. Y en efecto concluyeron que ambas técnicas tienen la capacidad de cada vez aprender más y por lo tanto predecir mejor. Bien, ahora ya todo está listo. Tenemos los datos de las vías, los modelos que funcionan y consideran posibles errores y ya ha pasado bastante tiempo como para que hayan aprendido lo suficiente como para confiarles una predicción de los próximos años. Entonces veamos los resultados. En esta gráfica que estamos viendo acá se muestra la predicción de las fisuras. Los rombos rojos pertenecen a SVR y los cuadraditos verdes pertenecen a RFR. La escala del eje X son los valores reales medidos y la escala del eje Y son los valores predichos, en donde la línea negra, que está ahí diagonal, representa la igualdad. Es decir, si un valor medido es de 30 y el predicho también es de 30, entonces debería haber un rombito o un rectangulito justo en la línea de la igualdad, a la altura de 30-30. Por lo tanto, mientras más alejados de la línea, mayor error habrá. El hecho de que un punto esté alejado de la igualdad no significa de que esté mal, sino que es parte de la desviación estándar. El error se considera en base a toda esa masa de puntos que se ven ahí, jamás de un solo punto individual. Como pueden ver, ambos modelos tienen una tendencia muy similar, y si vemos cuál es su porcentaje de error respecto a los datos reales, tenemos que es del 4.41% para SRV y de 4.19% para RFR, lo cual no está nada mal, de hecho está bastante bien. Básicamente aquí estamos prediciendo el futuro con un error del 5%. Es como si esto nos dijera, hey, mira, hay un 95% de probabilidades de que el próximo año se produzcan fisuras en este tramo de la vía. ¿Qué vas a hacer? Haz algo, los mantenimientos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo le fue al segundo modelo, la predicción del abollamiento. Cabe recordar que este modelo usa las variables obtenidas en el anterior, es decir, las fisuras.
Aquí los investigadores nos dan el error expresado en milímetros, siendo de 1.13 milímetros para SRV y 1.6 para RFR. Y por último revisemos qué pasó con la rugosidad. Asimismo se usó el ahuellamiento y las fisuras ya predichas. Y ahora el error está expresado en miri, en metros por kilómetro, y es de 0.2 para SRV y 0.1 para RFR. Por último, se utilizaron los modelos para predecir varios años consecutivos. Para ser exactos, se trató de predecir la rugosidad, o sea, la evolución de la rugosidad año tras año. Para ello se adoptó una tasa de crecimiento de tránsito anual del 2%, y estos fueron los resultados. Los puntotes negros son los valores reales, la línea verde es RFR y los puntitos rojos pertenecen a SVR. Vemos que RFR se adaptó mejor, pero también podemos apreciar que para varios años no es tan preciso, aunque hay que considerar que se intentaron predecir 10 años con los datos de entrada de un solo año. Sin embargo, estos resultados son satisfactorios. Este es solo uno de los primeros intentos de predecir el deterioro de las vías utilizando Machine Learning. Dentro de unos años los modelos irán perfeccionando y tendrán nuevos datos de los cuales seguir aprendiendo. Muy probablemente en el futuro esta sea nuestra principal herramienta de cálculo, por lo que hay que prestarle mucha atención y tratar de aportar para mejorarla. Machine Learning y inteligencia artificial son el futuro y eventualmente todo se acabará encaminando hacia ellas, no solo para la ingeniería civil o la ingeniería computacional, sino para cualquier rama de cualquier carrera profesional que sea medible, por lo cual deberíamos tratar de considerar aprender sobre ella desde ahora mismo.